Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al portal del Villegas para examinar lo que ocurre en nuestro país y a veces también lo que ocurre en el mundo y quién sabe el día de mañana lo que ocurre en la galaxia cuando me ponga en contacto con mis padres que son de Kryptonita, de Krypton. Y parto recordándoles el flamenco porque este domingo tenemos nuevamente una función. Las funciones de domingo, como ustedes recordarán, son a la hora de almuerzo más o menos. Así que usted puede tener ya listo el panorama para este domingo. En vez de estar en su casa preparando un aperitivo y preocupándose qué se va a almorzar y todo lo demás, después hay que lavar platos, por lo menos a mí me toca lavar millones de platos. Porque el flamenco es una danza y es una danza muy, muy, bueno, usted alguna idea tiene de eso, si es que no ha estado nunca en un espectáculo. Es una cosa muy, muy potente. Les quiero recordar también la Unión de Amigos de los Animales, que está necesitado de socios, de amigos, en otras palabras, para mantenerse funcionando. De lo contrario, ¿qué va a hacer de esos animalitos? ¿Qué van a hacer con ellos? Así es que yo, sobre todo, convoco a aquellas personas que estuvieron con nosotros todo este tiempo en la campaña por Ignacio, que ustedes recordarán que salió el asunto bien, que ahora FONASA tiene que hacerse cargo de financiar el remedio extraordinariamente caro de Ignacio. Bueno, es una historia que hasta el momento tiene un final feliz. Pero ¿por qué no apoyamos también a los animales de la Unión de Amigos de los Animales? Y de mi libro no les digo más porque ya se los he mostrado suficiente y no quiero latearlos. Así es que vamos a entrar en materia partiendo con un tema internacional, pero que nos compete, nos toca mucho porque es de un país que está al lado. Eso que llaman un país hermano, entre paréntesis, yo no creo que existan países hermanos, creo que existen países fronterizos, que es otra cosa. Yo tengo, en la frontera de mi casa hay vecinos, pero no soy hermano de ellos, ni mucho menos. Milei, el flamante presidente de Argentina, se está enfrentando a la situación que aquí previmos y todo el mundo previó, yo creo, porque era evidente, de que no bien llegar a la presidencia se iba a formar una tremenda coalición de intereses contrarios a su gestión. Intereses que nacieron y se desarrollaron durante las décadas en que gobernó el peronismo, en cualquiera de sus manifestaciones y nombres, el kirchnerismo, hablan ahora, pero es lo mismo, al final todo viene de ahí, del peronismo. Se generaron muchos intereses, desde los más elevados, gente vinculada a grandes negocios, a grandes sobornos, a grandes, a grandes de todo, y gente que recibe unas migajas, pero que se acostumbró a recibir migajas, como los piqueteros, los famosos piqueteros de Buenos Aires, que es una especie de grupo de manifestantes profesionales que son financiados por el Estado desde hace mucho tiempo. Entonces, desde los que están más arriba a los que están más abajo en la escala, en la cadena alimenticia del peronismo, están contra Milei. Y lo están sobre todo porque las medidas que tiene que tomar Milei, si seriamente quiere desviar el rumbo de Argentina, que en este momento se encamina al desastre completo, como nos encaminamos nosotros, pero estamos un poco más atrás en la trayectoria, eso es todo. Si quiere hacer eso, va a tener que tomar, y ya ha presentado proyectos sobre esa materia, medidas súper radicales que necesariamente son dolorosas. No existen remedios inocuos, sin dolor, que no molesten a nadie, porque en ese caso no son remedios. Si usted tiene una pierna gangrenada, se la tienen que cortar. No basta una aspirina. Si usted tiene un cáncer, van a tener que operarlo. No basta un paliativo. Y Argentina lo tiene todo, gangrena y cáncer, en todos los niveles. Entonces las soluciones que pretende imponer Milei son duras, hieren a muchos, sino a todos los intereses que se generaron durante las interminables décadas del peronismo, llamado en esos momentos kirchnerismo, qué sé yo. Entonces, sindicatos, periodistas, políticos, diputados, empleados fiscales, todo el mundo siente que va a ser herido en alguna parte. Y por lo tanto todo el mundo está contra Milei, o gran parte. Incluso
probablemente, gente que votó por él, votó llevado por el entusiasmo de esta idea de cambiar Argentina, de volver a que Argentina sea grande, como lo fue, pero que ven que, ojo, le dicen, si se hacen realidad estas medidas que propone Milei, tú también vas a ser herido en tus intereses. Entonces, si acaso no se convierten en opositores de Milei, dejan de ser apoyadores de Milei, se entibian en su apoyo y lo van dejando solo. Yo creo que va a terminar bastante solo Milei. Creo, como creí desde el principio, o sea, no lo creo, estoy seguro. Estoy convencido que no va a poder implementar ni siquiera la mitad de todos los proyectos que tiene y probablemente él lo sabe también. Y esa es la situación. Y segunda cosa, lo que está pasando en Argentina y que ha pasado en otros países y ha pasado en el nuestro en otros momentos, es una prueba más que cuando una sociedad está con una situación muy grave, con una enfermedad casi terminal, y los remedios tienen que ser muy duros, la democracia, con todas las virtudes o bondades que pueda tener, es el peor régimen posible en ese momento, porque la democracia supone los derechos, la posibilidad de manifestarse y de oponerse de todos. La democracia hace posible eso, en eso consiste. Entonces, para decirlo derechamente, en democracia son imposibles las reformas grandes. Imposible. Porque usted va a toparse con intereses que tienen, para empezar a hablar, derecho a voto, que es el mecanismo que decide en una democracia. Yo no conozco ningún caso histórico del presente, del pasado, en que una sociedad que se enfrenta a una crisis muy grave pueda resolverla sobre la base de métodos democráticos, incluso si mantiene la apariencia de democracia, pero detrás de esa apariencia está operando ya algún grado de régimen autoritario o de excepción o como se quieran llamar. Como pasa con un país en guerra. Cuando los aliados entraron en guerra con la Alemania nazi, las democracias siguieron existiendo. En Estados Unidos había elecciones presidenciales. En Inglaterra funcionaba el Parlamento, pero las decisiones importantes se tomaban en el Ejecutivo. Nadie iba a hacer votar en el Parlamento británico las decisiones estratégicas de Churchill y el alto mando británico. En Estados Unidos, para que ustedes sepan, el gobierno norteamericano literalmente manejó la economía. O sea, dejó de ser una economía totalmente libre empresa, y fue regulada y, bueno, se convirtió en una economía de guerra. Y en una economía de guerra es manejada desde arriba, es coordinada desde arriba. Y en muchos otros sentidos dejó de existir propiamente tal democracia. Ciudadanos norteamericanos de origen japonés fueron llevados a un campo de concentración, por ejemplo. Las personas que eran llamadas al servicio militar tenían que hacerlo, si no la pasaban pésimo. Es decir, la democracia seguía existiendo, pero muy limitada, bastante limitada, muy regulada. Y eso que Estados Unidos estaba en una situación muy distinta a la de Inglaterra, era un país que estaba fuera del alcance de los ataques, prácticamente de los ataques de Alemania nazi, salvo en un breve periodo en que los submarinos alemanes estuvieron torpedeando barcos casi en las costas de Estados Unidos. Pero eso fue un periodo breve, de haber sido el 42, por ahí, nada más el año 42. Eso es, yo creo, una lección más, porque no es la primera ni va a ser la última la que nos está dando la situación que vive Milei, a quien, más bien dicho, muchos chilenos y muchos ciudadanos latinoamericanos que están en países que sufren distintas situaciones están mirando con mucho interés para ver cómo se las puede arreglar a alguien que llega con una agenda radical a tratar de salvar un país que lleva décadas dirigiéndose al abismo y que ya estaba prácticamente en él, si es que no está cayendo ya, no lo sé. Y ahora vamos a Chile. Vengámonos a Chile ahora. A propósito del tema de lo que se está viviendo en Ecuador, del cual conversamos ayer con Nicole, he hecho algún programa en solitario, en un solo, también sobre el tema, me parece.
Se entrevistó en un canal de televisión a Jorge Burgos, que fue embajador en algún momento en Colombia, si no me equivoco, y ya tenía muchísimos cargos políticos importantes. Es un hombre, es un político profesional de mucho tiempo, muy conocido. Y a propósito del tema y su relación con Chile, dijo una serie de cosas, algunas bastante contradictorias entre sí, ya lo vamos a examinar. En resumen dijo, no en resumen, una de sus frases principales fue que si te quedas con la idea de que en Chile no puede pasar lo que está pasando en Ecuador, cometes un error porque te puede pasar. Lo cual yo haría un pequeño cambio, yo diría, no puede pasar, sino que tal como están las cosas ahora, va a pasar. Pero luego dijo otra cosa, y estas contradicciones, entre paréntesis, son una manifestación de la posición más o menos ambigua, contradictoria que viven políticos como Jorge Burgos y muchos otros más, en cuanto a que están atrapados en ciertos lenguajes, en ciertas lógicas, ciertas semánticas que les impiden decir las cosas tal como ellos mismos las ven. Porque luego de decir esto, que puede pasar, dijo, son muy pocas las posibilidades que ocurra algo similar porque hay diferencias sustanciales. Bueno, no son tan pocas las posibilidades si puede pasar, ¿no? Porque cuando uno dice puede pasar, no está diciendo que hay un 0,1%, sino que tácitamente uno está hablando de posibilidades bastante más contundentes. Entonces, yo me pregunté a qué se refiere con esas diferencias sustanciales. Mientras tanto agregó que había que ser prudente, que no hay que decir que no, pero tampoco hay que decir que sí. Ahí empezó un poquito a entrar, pues el nombre en el cantinfleo. Ay, pues porque usted dice que va a haber, pero no, señor, porque no. Luego explicó cuáles serían esas diferencias sustanciales, y sería de que, abro comillas, nuestra situación de Estado es mucho más fuerte que la de Ecuador. O sea, el Estado chileno sería mucho más fuerte que el de Ecuador. Yo creo que eso es falso, don Jorge, si es que está viendo este programa. Era más fuerte que el de Ecuador, que el de Argentina, que el de cualquier otro país latinoamericano, en términos no fuerte en el sentido de tuviera más recursos militares o lo que sea, sino que en cuanto a su coherencia interna, su solidez, su continuidad, su seriedad, todas esas cosas, su eficacia incluso. Claro, pero ya no. Supongo que Jorge Burgos sabe que es así. Es cuestión de ver a nuestro alrededor, a todo nivel, en cosas pequeñas y cosas grandes, lo mal que está funcionando y cómo el Estado y lo mucho que se deteriora cada día que pasa. Por muchas razones. Porque no ha sido puesto al día respecto a las situaciones nuevas. Porque está siendo ahora manejado, porque el Estado no se maneja solo, por una generación política de una incompetencia digna de Ripley. Porque además de ser incompetentes están atrapados en una cierta ideología, en un lenguaje y en una sentimentalidad que les pone trabas para hacer muchas cosas como en el campo de la seguridad que debieran hacer. Entonces, ¿en qué somos más fuertes como Estado hoy? De hecho, podríamos decir que uno de los problemas macros que tiene este país, entre los muchos que tiene, es que el Estado ha degradado enormemente en sus capacidades, en su eficiencia. Cuando se habla de eficiencia, no olvidemos, no se refiere simplemente a que hay una cosa que tenía que hacerse, que tenía que hacer determinado agente, persona u organización, se hizo. No, la eficiencia es una relación entre costo y beneficio, entre el resultado y lo que costó obtenerlo. Usted en un auto en malas condiciones puede quizás viajar de un punto a otro, pero si está gastando 1 litro por cada kilómetro, ese auto es enormemente ineficiente, ¿no es cierto? Esa es la manera de medir la eficiencia. ¿Cuánto cuesta obtener cierto resultado? Y no simplemente si se obtuvo, pero a un costo impagable, literalmente. Entonces yo no creo que el Estado sea mucho más fuerte que el de Ecuador en este momento. No sé cómo será el de Ecuador, pero sí sé cómo es el de Chile. Era un Estado fuerte, ahora es un Estado grande, que no es necesariamente equivalente a fuerte. Ser grande no es equivalente a ser fuerte. Ser engorroso tampoco.
ser pesadísimo, tener un exceso personal, costarle al erario público una cantidad cada vez mayor, tampoco equivale a ser fuerte, equivale a ser más bien un problema. O si no, no se hablaría tanto de la reforma del Estado, la reforma del Estado. Un Estado fuerte no se reforma. Y además, y por último, estas comparaciones ¿de qué sirven? Yo no sé cómo está el Estado de Ecuador, pero si acaso ver de verdad el Estado chileno aún hoy es más fuerte, ¿eso qué nos dice? Solamente eso, que es más fuerte que otro, que está más débil. Pero la cuestión que interesa es el grado de fortaleza que se debe tener para afrontar con eficiencia los problemas. No el grado de fortaleza que se tiene en comparación con alguien más débil. Eso es tonto simplemente. Así es que y luego en esta salsa de contradicción entre decir una cosa y luego decir otra que en el fondo niega, como decir que este es un Estado más fuerte, pero podríamos llegar, pero resulta que es más fuerte, pero ¿en qué? Y luego, para seguir con las contradicciones, menciona un punto en el que el Estado chileno es completamente débil, que es el tema del tratamiento de las cárceles, que se han convertido ya, según lo han denunciado, como contó ayer Nicole Rodríguez, se están convirtiendo ya en la fortaleza o las ciudadelas del crimen organizado. O sea, una cárcel ya no es como era antes, un lugar donde están recluidos los presos, los condenados. Esos condenados ahora están organizados, se organizan de mil maneras, se comunican, tienen celulares, todo el tiempo están fiscalizando eso los gendarmes, pero vuelven a aparecer los celulares. Se comunican. A mí alguna vez me hicieron la estafita de que tenía un familiar que lo estaban, qué sé yo, raptando y qué sé yo, y me sacaron unos cuantos pesos, fíjense ustedes, porque lo hicieron todo muy bien desde la cárcel. Y dice Burgos que tendría que haber, por ejemplo, dice, módulos especiales para narcotraficantes, para que no entren en contacto y conviertan en sicarios, en soldados de su organización a los demás reos. Y no existen esos módulos especiales. ¿En qué somos fuertes ahora en eso que es tan fundamental, tan estratégico, el tema de las cárceles? Digo que hay que crear unos módulos especiales, pero entonces a su vez aquí otra vez aparece el mantra de los derechos humanos, pero eso sí, respetando los derechos humanos. Tenía que lanzar esa frase porque es de rigor. Hoy en día, cualquier cosa que se trate, no hay que olvidarse los derechos humanos. Sí, vamos a condenar a esta persona a muerte, pero vamos a respetar sus derechos humanos. Vamos a condenar a este a prisión perpetua, pero vamos a respetar sus derechos humanos. Se ha convertido ya en parte, digamos, es como una oración que forma parte de la semántica de izquierda, esto de los derechos humanos. Y yo les pregunto, sinceramente, ¿qué derechos tienen los que no son humanos? ¿Qué humanidad hay en gente que envenena a la juventud y a una nación con droga, que asesina, que decapita, que quema y que destripa al prójimo, aunque ese prójimo sea otro narcotraficante? ¿Qué humanidad hay en ellos para hablar de los derechos humanos de los narcotraficantes, por ejemplo, el día de mañana que los metieran en un módulo? ¿En qué se traducirían esos derechos humanos para los narcotraficantes? Pero es un mantra, esto de los derechos humanos es un mantra, y el señor Burgos, como buen político profesional que se cuida siempre de no mojarse el poto, de decir lo que corresponde, siempre mirando de soslayo, por un lado la tribuna de la claque popular y por otro lado sus colegas profesionales en el oficio de la política, siempre usando la frase acostumbrada. No me extraña en absoluto. Burgos es un tipo habiloso, un tipo experimentado, con muchos años de circo, pero es un político. Con eso basta. Es un político, y los políticos son eso, pues. No pueden funcionar si no es recurriendo a los lenguajes en boga, que no les van a crear problemas, que los van a hacer quedar bien con tal o cual sensibilidad. Por eso que es tan desagradable, esa es la verdad, conversar a veces en serio con un político, porque uno sabe que no están preocupados de la verdad y de ser sinceros manifestando lo que ellos ven como verdad, sino que están siempre pensando en términos políticos, o sea, en términos de poder, o sea, en términos que al público, a la sociedad le importan un pucho. Así es que
Yo creo que hubo mucho de cantinfleo en la exposición de Burgos por ese motivo. Muchas contradicciones y mucho que han dicho, bueno, pues ¿por qué no? Porque los módulos, pero que somos un Estado fuerte, pero no tan fuerte, cuidado, que en las cárceles no hemos hecho nada, que estamos jodidos ahí. Bueno, lean ustedes la entrevista si no me creen. Y díganme si no hay un grado importante de cantinfleo. Y eso que Burgos está a varios niveles por encima intelectualmente que el promedio de la casta política que tenemos ahora en la izquierda y en la derecha, en los dos lados. Porque ese es otro de los grandes problemas de Chile. No solo el tema del Estado que era fuerte y ya no lo es, sino que el de la clase política que era culta y, digamos, por lo menos medianamente inteligente en otros años y ahora no. Permítanme, estimados amigos, ir a mi primer bloque con puros productos y servicios que pueden ser útiles hoy o mañana para usted. Seguridad y accesos, por ejemplo. Seguridad y acceso para su condominio, para su edificio. ¿Qué puede haber de más importante hoy que mejorar la seguridad? ¿Y qué cosa más importante en la seguridad de un condominio, que es un lugar físico, que el acceso, que es una puerta, que es una reja, que es algún sistema físico? Tiene el acceso, la entrada al condominio tiene que estar resguardada, y para eso Seguridad y Accesos, que ustedes ubican en seguridadyaccesos.cl, le ofrece todo el equipamiento tecnológico, electrónico, informático, etcétera, necesario para fortalecer, el verbo favorito hoy en día de la izquierda, fortalecer la seguridad, fortaleciendo el acceso. Esto no es chacota. Ya cuántas casas o condominios o edificios han sido asaltados. Seguridadyaccesos.cl. Continúo con Lomas de Millaray, una oportunidad para irse a vivir a un lugar maravilloso. Este es un proyecto inmobiliario que está ubicado en la zona de la región, en la región de los lagos. El lugar es precioso y ustedes lo pueden ver en un video que tienen en lomasdemillaray.cl. No es necesario que crean mis palabras, véanlo ustedes mismos. Las parcelas se están entregando este año, las que ya han sido vendidas. Los precios son súper accesibles considerando lo que ustedes pueden, lo que significa tener una parcela ahí. Todas estas parcelas tienen agua ya, electricidad soterrada, o sea, nada de cables por el aire, y fibra óptica. Amigos, ¿qué más se puede pedir? Continúo con Entrena Inglés, una academia gestionada por profesores de inglés que le aseguran a usted en las clases online que dan, que usted va a obtener una plataforma sólida sobre la cual si quiere construir, pero si no quiere construir más, esa base le va a servir para moverse en el mundo. Y el idioma universal, como usted sabe ahora, es el inglés. Si usted hace negocio con los chinos, y no va a aprender nunca inglés chino, pero puede manejarse con ellos en inglés. En países de habla inglesa, en inglés. En Europa, todo el mundo, inglés. El inglés. Sin inglés, usted está muy, pero muy mutilado en términos de sus capacidades para relacionarse, incluso para divertirse, para ver películas, para hacer negocios, para viajar. Entrenainglés.com. Y termino este bloque con Famaba Grill, que les ofrece estas mesas asadoras o asadores tipo mesa. Un invento muy interesante que permite que el asado se lleve a cabo en condiciones de higiene muy superiores y con una comodidad mucho mayor y al gusto de cada comensal, porque usted tiene ahí encima, delante suyo, en esa parrilla de acero inoxidable que está viendo en pantalla, el trozo de carne que usted ya le echó el ojo y usted lo retira al momento que a usted le parece que está bien. Crudito, más o menos, o bien cocido, como sea a su gusto. Usted, no el maestro de ceremonia que hace la carne al gusto de él. Y normalmente una vez de cada dos, por lo menos uno le toca una carne recontra pasada de cocida, ¿no es cierto? Ya. Vamos ahora a más temas. El tema de las pensiones es uno de los temas en que no ha habido ningún acuerdo hasta ahora y sigue sin haberlo entre el gobierno y la oposición. El tema de qué se hace, básicamente es este el punto central de la diferencia, porque hay muchos puntos en que están de acuerdo. Pero esto es como los conflictos fronterizos, en que las partes están de acuerdo en todos los puntos que a nadie le importaban mucho, pero mantienen la diferencia en el que realmente importa. Como este tema, por ejemplo, con Campos de Hielo que tenemos en suspenso con los argentinos. Eso era lo importante y ahí está. Algún día eso se va a deshielar y va a ser un problema serio. Recuérdense. Bueno, el tema serio en el caso de pensiones es qué se hace con la cotización adicional que se agrega a la actual cotización del 6%. El gobierno insiste
en que una parte, ellos querían que todo, o prácticamente todo, fuera un fondo común. La oposición se niega, se negaba de plano, y ahora hay discusión, hay propuestas. Creo que los demócratas cristianos, o sea, no sé si hablar de los demócratas cristianos, hablemos de aquellos que se dicen demócratas cristianos y presentaron un plan mitimota, 3% para la cuenta individual, sumándose a la que ya existe, y ese 3% para ese hoyo negro, ese fondo previsional de solidaridad, creo que lo llaman. No hay acuerdo hasta este momento en que yo estoy haciendo este programa. Probablemente vayan a llegar a un acuerdo y va a cambiar la cifra, y en vez de ser 3, a lo mejor va a ser 4 y 2, 4 para los privados, para el fondo personal, y 2 para el fondo común, o 3,5 contra 2,5, no sé, alguna cosa. Ahora, para mí, el problema con esto es más de principio y de fondo que de cifras, ¿no? Para mí simplemente no tiene sentido sobre el fondo solidario. La solidaridad no puede ser impuesta a la fuerza por ley, por el Estado. Si yo quiero ser solidario con los llamados desposeídos, si yo quiero ser solidario con los pobres, con aquellos que les va mal en la vida, tengo millones de formas de hacerlo, personalmente. Puedo ser miembro del Hogar de Cristo, puedo ayudar a parientes míos que estén en malas condiciones con una suma, una mesada, puedo, no sé, miles de cosas. Hay muchas posibilidades, hay montones de organizaciones. Pero ¿por qué uno tiene que a la fuerza ayudar, en este caso, por ejemplo, a gente que cotizó menos que uno? En gran parte, porque no cotizaron todo el tiempo, no quisieron cotizar por lo que debían, sino que cotizaron por menos para quedarse con más en el presente, sin pensar en el futuro. ¿Por qué yo tengo que solidarizar con gente que ni siquiera conozco? Yo no creo en ese principio. Yo no creo en ese buenismo institucionalizado. Yo creo que es malo esa manera de ver las cosas de siempre, con la onda de que la solidaridad con los de abajo, con los pueblos, los pobladores, con los de aquí, con los pueblos originarios, con los de aquí, con los desposeídos. Yo no creo en esa cuestión, perdónenme. Yo creo en que la gente tenga los medios para llegar a hacer y a producir lo que puedan según sus capacidades y según su esfuerzo, y punto. Nada más. No creo en la caridad institucionalizada por ley. Simplemente no. Creo que es malo incluso para los desposeídos, porque resulta que con ese tipo de principios buenistas, o más bien dicho huevonistas, esos principios comunistas y de tribu de la época del Neolítico, lo que ocurre es que por grado sucesivo, porque esta cosa la empiezan a meter por todos lados, con toda clase de lenguaje, por grados sucesivos aquellos que son los que más contribuyen a la sociedad y por lo tanto incluso al bienestar de los que están más abajo, se empiezan a desalentar. El principio motor de la productividad humana es, llamémoslo de frente, el egoísmo. Cada quien quiere tener lo más posible para sí, y es por esa razón que salen de la inercia y de la ley del mínimo esfuerzo, que quizás es natural a todo organismo viviente, y se sacan la cresta y producen empresas, o trabajan el doble de hora, o turnos extraordinarios, y ganan más, y cotizan más, o invierten, o cualquier otra cosa. Es esa fuerza, nacida, si ustedes quieren, del egoísmo, el que hace funcionar las sociedades, no el buenismo. El buenismo aparentemente favorece a los que se quedaron atrás, y que muchas veces se quedaron atrás por falta de virtudes personales. No siempre es porque los desposeyeron, le pusieron una pistola al pecho y les robaron lo que tenían, no. Entonces, se crea una sociedad de mendicantes, manejada por una élite que administra esa sociedad mendicante, que le suministra a los menesterosos lo que le han sacado a los creadores de riqueza, y creen que con eso están estableciendo el paraíso aquí en la tierra como en el cielo, y lo que están estableciendo es un infierno al final. Un infierno, porque las sociedades en esas condiciones empiezan a decaer, empieza a perderse el impulso productivo, la gente más capaz se va para otro lado, se produce el mínimo absolutamente necesario, porque ¿para qué voy a producir más si voy a ir a un fondo común? Es el gran mecanismo que destruyó a las sociedades socialistas, pues. Como decían los mismos rusos, el Estado simula que nos paga y nosotros simulamos que trabajamos. Pero en fin, vamos a ver qué pasa ahora en el plano concreto con esta cifra.
es un tema que se va a discutir. Yo creo que van a llegar a algún tipo de arreglo como el que digo, basado en las cifras y no en principio, porque eso es simplemente, no hay arreglo posible ahí. Están los que creen en esta visión tribal del mundo y los que no creemos en esa visión tribal. Y ahí no hay ningún punto de contacto, no hay ningún punto común. Somos como razas distintas, somos seres distintos. Bueno, en el plano económico, una mala noticia: la Cámara Chilena de la Construcción ha dado datos de lo que pasó el año pasado y resulta que la construcción cayó un 4% y hubo una ola de quiebras. A ustedes les podrá parecer poco 4%, quizás dirían, bueno, eso significa que el 96% más o menos se mantiene como era antes. Bueno, como era antes tampoco era muy brillante las cifras del 22, y si vamos para atrás, no sé en qué momento eran realmente buenas. Pero las cosas en los procesos económicos, en la actividad económica y en muchos otros procesos dinámicos del mundo, llamémoslo así, las cosas se ventilan en los márgenes. Es ese 1, 2, 3, 4, 5% de más o de menos el que hace la diferencia. No el todo. No es necesario que la construcción se paralice en un 100% para que produzca un efecto tremendo en la economía. Este 4%, por ejemplo, significa, y este es otro dato que da la Cámara Chilena de la Construcción, que hay 141.000 personas de ese sector que se quedaron sin trabajo. 141.000 familias, multiplique por un promedio de 5 personas, más de 500.000 de personas no tienen ingreso en la construcción por ese 4%. Ese 4%, vean ustedes el efecto que tiene. Así que no se equivoquen con las cifras, porque las cifras producen efectos de acuerdo a qué es lo que están multiplicando, de qué son factor. ¿De qué son factor? ¿En qué lapsos de tiempo? ¿En qué circunstancias? A veces uno se equivoca mucho en esto y piensa en términos absolutos, un poco infantiles, que 4 es poco. No, depende del ámbito, de la dimensión temporal, de la multiplicación de los factores, etc. En cuanto a este año, la Cámara dice que habría un 0% de crecimiento de la inversión. Ahora, ese debe ser quizá una noticia para Mario Marcel, que habló el otro día con una sonrisa oreja a oreja que el país iba a crecer en un 0%. La nueva matemática. Están deconstruyendo la matemática. Esta es la nueva matemática. Más de 0% antes era el crecimiento. 0% era nada, pero ahora no. Eso es muy reaccionario. 0% es crecimiento también. 0% de crecimiento en la inversión en infraestructura. Y menos de 0% en la construcción de viviendas. Bueno, no es una buena noticia, ¿no es cierto? Tuve que interrumpir un momento porque ustedes saben lo que pasa con los perros cuando pasa un vehículo tocando sirena, empiezan a ladrar, se vuelven locos. Bueno, el resultado, este resultado tan malo es fruto a su vez de otros fenómenos en otras áreas de la economía. El tema de la banca, por ejemplo, que elevó el costo de los créditos hipotecarios y los está dando ahora con Gotario. Eso naturalmente cortó la demanda de viviendas, pues, ¿no es cierto? Yo conozco casos personales de gente que estaban en los trámites para obtener un crédito hipotecario y finalmente no se los concedieron, los tramitaron eternamente, no sé, pues estarían esperando alguna decisión superior para subir la tasa. Y finalmente esa persona no recibió el crédito. ¿Cuántos habrán así? Otros ni siquiera los piden, ven las cifras, las tasas de interés y simplemente no. Y eso a su vez viene de otros factores. La economía es una máquina, un sistema en que todos los elementos están conectados entre sí. Y por eso que les digo que 4% que dice, podría usted decir, bueno, pero significa que en el 96% estamos igual. Ese 4% produce efectos muy potentes. Piensen ustedes qué significa que estas 140.000 personas que se quedaron sin pega, qué significa para otros, qué significa para gente que le vendía o que le ofrecía servicios a estas 141.000 personas que ahora no les van a pedir esas mercancías ni esos servicios.
Así se va encadenando una cosa con otra. Y a su vez esos proveedores de estas 141 van a tener menos pega y van a pedirle menos a otros y así se va todo multiplicando 4 por 4, pero luego otra vez por 4, luego otra vez por 4, ¿me comprenden? Y se empieza a crear una masa matemática terrible. Bueno. Vamos a volver ahora al caso, parcialmente al caso de lo llamado caso Lowy. Ustedes ya conocen mi opinión y sé que muchos de ustedes creen que yo estoy totalmente equivocado, que estoy, no sé, les falta decir que estoy a sueldo de alguien. Todavía no he visto algún comentario de ese tipo, pero alguno surgirá. Ya saben que yo opino que es bueno que hayan conversaciones. No importa si las llaman lobby o si las llaman diálogos, si las llaman charlas, o si las llaman plática. Otra vez los perros. Bueno, sigamos. Ahora, el tema es que hay versiones contradictorias respecto a la naturaleza de la reunión entre lo que dijo la señora Maísa Rojas, ministra de Medio Ambiente, y lo que dijo el señor Nicolás Grau, ministro de Economía, cómo palabrearon estas reuniones. Y hay una diferencia, y ahora ese es el tema, que a mí me parece una pendejería. Pero a eso se dedican nuestros políticos, a pendejerías. Perdónenme los que están, se subieron al mismo carro del purismo jurídico y que lo que pasa es que la ley del lobby tenían que haber dicho, sí, claro, por supuesto. Pero aquí lo fundamental es qué bueno es, yo voy a seguir insistiendo, qué bueno es que el gobierno no siga simplemente dictaminando desde encerrado en su oficina. Qué bueno, por ejemplo, que el ministro de Medio Ambiente vaya a conversar con la gente que tiene que ver con actividades que a su vez son afectadas por las disposiciones del Ministerio del Medio Ambiente. Y a propósito de eso, la señora Maísa Rojas dijo algo que me parece, a mí me pareció simplemente, bueno, no voy a decir inaceptable, porque quién soy yo para aceptar o no aceptar, sino que creo que refleja de cuerpo entero esta generación que llegó al poder. Dijo que yo normalmente, porque dijo, yo no tenía claro que Salaquet era lobista. Vamos a suponer que es cierto que no tenía claro. Aunque esa expresión no tenía claro, ¿qué significa? O uno sabe o no sabe. Cuando uno dice no tenía claro, significa que está entre medio, ¿no es cierto? Que parece que era, pero no estaba del todo seguro, pero ya tenía por lo menos sospecha. Entonces yo no tengo claro exactamente qué quiere decir con que no tenía claro la señora Maísa Rojas. Yo no tenía claro. ¿Y por qué no tenía claro? Porque luego dijo, como explicación y casi como una aseveración, digamos, de nivel positivo, como una cosa de éticamente correcta, como algo que corresponde. Dijo, yo normalmente tengo poca relación con el mundo privado. ¿Cómo es posible, señora Rojas? Eso no es una excusa, eso es una tontería. ¿Con quién entonces tiene usted relación? Pues, ¿acaso las disposiciones del medio ambiente no afectan al mundo privado? En este caso se refiere con mundo privado al mundo empresarial, por supuesto, no a doña Juanita. ¿Cómo es posible que no tenga relación? Y lo dice casi como jactándose, como una excusa, digamos, que tiene valor moral. Con las primeras personas que debiera tener relación es con el mundo de aquellos que van a ser afectados por las disposiciones que ustedes y sus técnicos de pizarrón, digamos, inventan encerrados sin tener contacto con el mundo privado. Fíjense ustedes, miren qué gracia. ¿Con quién tiene que tener relación para disponer, para proponer normas ambientales con sentido? ¿Con sus camaradas desposeídos que nunca han producido nada? ¿Con quién? ¿Con la Greta Thunberg? ¿Con un poeta popular quizás que habla de las bellezas del cielo y de los mares impolutos y algo así? ¿Con los combatientes de alguna cosa? ¿Con quién tiene que sí tener relación, señora Maísa Rojas? Tiene que tener relación con los empresarios, pues. Si ellos son los que tienen fábrica o van a tener fábrica, los que van a invertir, los que van a hacer cosas que afectan o pueden afectar la geografía, el suelo, la casa de este país. Así que, ¿qué clase de excusa es esa? Yo no tengo
normalmente tengo poca relación con el mundo privado, me parece una tontería descomunal, pero los pinta de cuerpo entero. Pinta de cuerpo entero una casta política, una generación, porque hay gente joven, treintones, cuarentones, por ahí, que se jactan de que determinan el futuro o pretenden determinar el futuro de una nación en un escritorio, sin contacto con el mundo privado, fíjese usted. Mire qué inteligentes son. ¿Cuántas disposiciones normativas que han pasado por el escritorio de la señora Roja, entonces, han sido sin contacto con el mundo privado, sin contacto con qué van a ser afectados? Bueno, me alegro que ahora fue a conversar, pues. Olvídese eso de que es una excusa de no tener contacto con el mundo privado. Eso no es una excusa, no es una virtud, es un defecto, es un pecado. Porque no es con doña Juanita, o con el poeta, o con el combatiente, o con el desposeído, o con el compañero revolucionario, o con el ambientalista que usted tiene que tratar, pues ellos simplemente predican y repiten los mismos mantras que usted. Yo no sé si usted tiene alguna sustancia científica que vaya más allá de los mantras, pero vamos a suponer que sí. Bueno, entonces tiene que hablar con quienes van a ser afectados, con quienes están en el terreno y por último algo de información concreta pueden aportar. Así que esa expresión de la ministra Roja me pareció muy significativa de como dijéramos, el espíritu que anima a esta gente. Encerrados en una burbuja, rediseñando el mundo. Y luego cuando llegan a contactarse con el mundo real, lo hacen a escondidas. Entonces no, sino fue un lobby, fue una plática, fue una conversación, fue un diálogo, fue un discurso, fue una cantata. ¿Cómo la llaman ahora? Un conversatorio. En la ciutiqué, no sé quién inventó esa ciutiquería, los conversatorios. Bueno, les ha faltado decir eso, que fue un conversatorio. A mí me da lo mismo como lo califiquen. Me parece bien que de una vez por todas empiecen a ver la realidad y salgan de su burbuja hecha de papeles, de folleto, de peos al aire, señora Maiza. Vamos a otro bloque, estimados amigos. Tuasesoríatributaria.cl es el sitio donde usted va a encontrar un grupo de profesionales que se van a hacer cargo de los temas de contabilidad y de tributación no solo de la empresa, sino que del personal superior que trabaja en la empresa, los ejecutivos, los dueños, los accionistas, lo que sea. Los empleados, por supuesto, tienen sus propios mecanismos de tributación bastante más sencillos. Todo este asunto lo ven ellos. Es un grupo de profesionales y es bueno hacerlo con ellos para estar tranquilo de que no le van a empezar a llegar mail a mitad de año del Servicio de Impuesto Interno que usted se equivocó, que esto está mal, que tiene esto, que las multas, que la cacha la espada. Continúo con KM Millas, donde usted puede vender, kmmillas.cl, el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos, que no va a usar prontamente y que en cualquier momento desaparecen. Conviértalos en plata, pagan bien. Y pagan de inmediato. kmmillas.cl. Continúo con Compre Oro. Una forma de garantizar sus recursos financieros, por lo menos tener una garantía importante, un salvavidas financiero, comprando con parte de lo que usted tiene en sus recursos, oro y plata, los metales preciosos como tal, en lingotes o como moneda. El oro y la plata no pierden nunca su valor, son valor. E incluso en tiempos de desastre financiero aumentan su valor, se empiezan a convertir en la manera de intercambiar. Así es que compreoro.com. Y sigo y en un rato más me voy a ver con Pablo, con espacioajedrez.com, el sitio donde usted puede comprarle a su hijo, a su nieto, a su sobrino, el tablero, un reloj o mejor todavía, o junto con lo anterior, una cosa no excluye la otra, cursos de ajedrez. ¿Cuál es la gracia? Ya se lo he dicho muchas veces. Desarrolla un montón de elementos cognitivos que son fundamentales en la vida y que una vez que se desarrollan quedan instalados. Esa es la gracia. Es como andar en bicicleta. Una vez que usted aprendió a andar, nunca más se le va a olvidar. Aprende a concentrarse, aprende a priorizar, aprende al análisis lógico, punto por punto, aprende a generar resistencia emocional cuando usted está en problema, en el tablero, está en una posición perdida, pero no tira las piezas no patea el tablero, sino que sigue pensando. Bueno, un montón de virtudes, amigos, con el ajedrez. espacioajedrez.com.
Se están preocupando ahora las versiones contradictorias, como si eso importara mucho, que uno habló de diálogo, el otro habló de lobby, uno dijo que escucharon, el otro dijo que hablaron, el de más allá dijo que además de escuchar hablaron, aparte de hablar escucharon, y todo este tema semántico, si era o no era lobby, si conocían o no conocían a Salaquet, si se acordaban, si no tenían claro o lo tenían claro. ¿Qué crees te importa eso? Lo que interesa es que sale de eso. ¿Sale algo bueno para el país? ¿Van a haber mejores disposiciones o iniciativas del Estado sobre la base de conversar con los que realmente hacen funcionar un país, que son los que producen, o no? Esa es la cuestión. A mí personalmente, el tema, si es lo que a ustedes les preocupa es la corrupción, que aquí podría ser un inicio de corrupción, preocúpense de lo que está pasando con el narcotráfico. Preocúpense de los municipios que han sido invadidos por el narcotráfico. Ahí tienen. Si quieren preocuparse de eso, vayan al buque madre. No estén preocupados de si alguien sabía realmente o no tenía muy claro que Salaquet era un lobista. Eso es una estupidez. Perdónenme, así lo veo yo. Ustedes califíquenme a mí como se les dé la real gana. Yo creo que es una tontería. Yo creo que es una tontería en este momento. Entonces, hay que tomar en cuenta cuando uno analiza los fenómenos que ocurren alrededor, en qué circunstancias temporales y espaciales ocurren, cuáles son las urgencias del momento de ahora y no las de ayer. Aquí no estamos en el año, no sé, pues 1998, discutiendo temas de transparencia o de lobby, como se discutieron en su momento. Ahora estamos en el 2024, con otra situación completamente distinta. Aquí tengo otra hoja, se me está perdiendo. Pero los políticos no tienen remedio. Por ejemplo, entre las pendejerías, a propósito de esto que se está ahora discutiendo, es el tema de Fidel Espinosa y lo que dijo en su momento sobre Giorgio Jackson, y Giorgio Jackson lo demandó. Entonces apareció el Partido Socialista defendiendo, y entonces el Frente Amplio se molestaron que cómo estaban defendiendo, y en virtud de todo esto apareció la señora Bodanovich, que preside el Partido Socialista, y aquí anoté textual lo que dijo, que me parece un monumento a la... no voy a decir falta de lógica, porque es poco decir. Dijo que Fidel Espinosa, comillas, fue demandado en términos personales. Su defensa tiene que ser personal. El respaldo del PS no es a los dichos, sino que es un senador nuestro. Sino que, ¿cuál es la lógica de lo que continúa después? Todo esto es absurdo. Analicémoslo parte por parte. Lo que dijo Fidel Espinosa sobre Jackson, y no voy a discutir si lo que dijo es correcto o incorrecto, simplemente lo dijo en su calidad de senador, de político, no de personal, como si fuera esto algo que comentó con unos amigos en un bar, entre amigos, pa' callao. Oye, me parece que este gallo... No, esto lo dijo como senador, y lo dijo públicamente. No lo dijo con su amigo en un bar, como senador públicamente. Entonces es una imputación la que hizo. Dejo de lado el tema de si es verídica o no, eso lo tendrán que ver los que correspondan. Lo dijo en su calidad de senador y públicamente. No es un tema personal, señora Bodanovich, es un tema político. Primera cosa. Y segundo, si acaso no lo respaldan como persona, porque tiene que defenderse personalmente, y tampoco respaldan sus dichos, ¿qué diablos están respaldando entonces los socialistas del señor Fidel Espinosa? ¿Su alma inmortal? ¿Qué? Su pertenencia simplemente al Partido Socialista. ¿Pero qué significa eso? Si la pertenencia es la pertenencia a una persona, es la pertenencia de un político. Usted pertenece a un partido y se convierte en su calidad, sobre todo si ocupa un cargo como senador. Usted deja de ser simplemente una persona, como un ciudadano común, como yo, como usted. Es político. Es representativo y parte de un órgano político. Lo que hace y lo que dice es necesariamente político. ¿Usted respalda eso o no lo respalda? Punto. No hay otra cosa que respaldar. No hay un alter ego, que no es ni persona, ni son los dichos, ni qué diablo. ¿Qué están respaldando? Pero hay que ser justo, estas tonteritas se ven en el otro lado también. En este momento en Renovación Nacional hay una disputa entre el señor Codina y Osandón respecto a quienes debieran o podrían o deberían ser candidatos para la elección municipal en tal o cual
ni me acuerdo, una alcaldía, da lo mismo, me importa un huevo. Da lo mismo, en la alcaldía X, Y, Z hay una disputa. Uno quiere que sea no sé quién y el otro quiere que sea la otra persona. Pero no se preocupen, amigos, ¿eh? El Tribunal Supremo. El tribunal, siempre tienen tribunales supremos. ¿Supremo en qué, digo yo? Del partido va a ver aquí esta cuestión, va a dirimir este asunto. Mientras tanto hay que mantener la unidad. Bueno, les cuento que uno de estos informantes que yo digo que tengo, una persona que trabaja en algo, no voy a decir en qué ni siquiera, en el norte, me mandó información sobre el señor Castro Vecchios, el fiscal que estaría, según entiendo, haciéndose cargo del tema del general Yáñez, director de Carabineros, en vez del señor, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, que el fiscal nacional no aceptó la petición de Yáñez de que este hombre estaba lleno de odio y que por lo tanto no podía saltar a cargo, no aceptó los argumentos de Yáñez, pero igual le traspasó la cosa a este señor, y este informante amigo me habló de él, pues yo no tenía idea de quién era, cómo era, y me dijo básicamente lo siguiente, que es un tipo muy competente, que por eso que llegó a ser fiscal de la zona, que es un tipo políticamente desapasionado y pragmático. Y es el tipo que está en el tema de los involucrados en el caso Democracia Viva, y creo que precisamente hoy que estoy grabando, pidió prisión preventiva para Paz Furce, creo que es el apellido, Furce o algo así. Esa sería la persona que estaría a cargo. Ahora, como es tan pragmático, yo me imagino que ya recibió el expediente del general Yáñez y lo puso en un cajón, y si no lo recibió está viendo en cuál cajón lo va a meter, creo yo. Anda a saber uno, ¿eh? Vaya a saber uno, ¿no? Cómo se ponen estas cosas. Y últimos par de cositas, amigos, antes de entrar a otro libro fantástico que les quiero recomendar para sus vacaciones. Les recuerdo Climo, y a propósito, señores empresarios, acuérdense, aquí está, acuérdense que hay una disposición legal en virtud de la cual los galpones de trabajo no pueden tener una temperatura máxima mayor a 29 grados Celsius, y muchas veces es mucho más alta que esa, a veces llegan a los 40 grados. Eso perjudica la calidad del trabajo, los mete en un problema legal, en cualquier momento llega un inspector. Climo les ofrece equipos evaporativos que pueden refrigerar grandes espacios y además tienen, porque producen una presión positiva, echa para afuera, expulsa las partículas hacia el exterior, como si fuera una especie de ventilador, pero no un ventilador. El ventilador solamente mueve el aire por un lado o al otro. Estos equipos pueden ser financiados de forma especial para la empresa, y es una gran inversión tener trabajadores que están en mejores condiciones, haciendo un mejor trabajo, sin problemas legales de ninguna clase. Lo demás, ya saben, para los particulares, Climo tiene estos equipos de los cuales les he hablado montones de veces. Continúo con Tienda Ancestral, que tiene este tipo de productos hechos con fibras naturales, muy bonitos, diseños modernos. Ellos están en Frutillar, pero entregan a todo el país con unos tremendos descuentos, y también ellos son los que distribuyen este libro, que yo creo que es de gran interés para arquitectos, para estudiantes de arquitectura, el tipo de diseño de casas, de viviendas alemán, que se construyó hasta, yo diría, los años 30, 40 del siglo pasado, ¿no? En el sur de Chile. Muy bonito libro. Continúo con Edisur, la editorial chilena, con puros títulos excelentes, incluyendo este que les he mostrado muchas veces, un tremendo libro para Escepticismo sobre Secesión en América Latina. Este libro hay que leerlo hoy en día. Este lo podría llevar también de vacaciones, entre paréntesis, fuera del que les voy a mostrar. Y otros títulos. Y tienen un local en Compañía 1025, los está esperando, amigos. Vaya viendo qué libros va a llevar, y ahí va a tener usted un tremendo menú. Continúo con González y Compañía, un buffet de abogados especialistas en temas penales, los más serios y los más graves. Ellos son, ya dije, especialistas, han ganado litigios muy importantes que salieron en televisión, incluso en un momento dado, los han ganado, son excelentes. Si usted está metido en un problema penal, ojo, póngase en manos de los mejores, porque en esto sí, lo que usted está jugándose es su libertad. Y termino con Hey,
el corredor inmobiliario que vende. Si usted pone su casa o su departamento que quiere vender en sus manos, va a tener muchas más probabilidades de venderlo que con otros corredores, porque Hey tiene métodos distintos, innovativos, trabajan toda la semana, trabajan todo el santo día y se concentran en pocos encargos. No se encargan, no se quedan echados para atrás poniendo un aviso en el diario nada más. No, señor. Y Remodeling es la empresa de puros profesionales para dejar su casa, su departamento bien. Remodelación de pisos, paredes, muebles de cocina, etcétera, y muchas cosas más. El libro que les voy a mostrar hoy día para que lleven y que verifiqué que milagrosamente está en una cadena de librerías chilena. Espero que no se molesten los de las cadenas cuando digo que es difícil encontrar por lo menos los libros que yo veo para recomendar. Mala suerte mía quizás. Este libro está en castellano, por supuesto está también en Amazon, en inglés. El original fue escrito en francés, un autor francés, Marcel Schwob. Yo lo tengo aquí en castellano. Vidas Imaginarias, un libro increíble, encantador, donde escribe vidas imaginarias de personajes a veces reales, y algunos son imaginarios. Y la prosa de Marcel Schwob es exquisita. Son historias cortísimas de 1 o 2 páginas. Por ejemplo, aquí habla del poeta Lucrecio, que es un poeta real del siglo I a.C., que es el famoso autor de una obra que tengo, de Rerum, ¿cómo se llama? Sí. No me acuerdo el nombre. Ah, sí. Ahora me acuerdo. De la naturaleza de las cosas. Un libro fantástico, escrito como en forma de poesía, pero es filosofía. Bueno, este fulano existió, y miren lo que pone aquí Marcel Schwob, cómo describe el lugar, la época, el ambiente, los espacios, todo. Dice: Lucrecio apareció en una gran familia que se había retirado lejos de la vida civil. Sus primeros días recibieron la sombra del soportal negro de una alta casa que se alzaba en la montaña. El atrio era severo y los esclavos eran mudos. Desde su infancia se sintió rodeado por el desprecio para con la política y los hombres. El noble Memio, de su misma edad, hubo de sufrir en el bosque los juegos que Lucrecio le impuso. Juntos se asombraron ante las arrugas de los viejos árboles y espiaron el temblor de las hojas bajo el sol, como un verdoso velo de luz tachonado de oro. A menudo examinaron el lomo rayado de los cerdos salvajes que humeaban el suelo. Atravesaron rimeros agitados de abejas y bandas móviles de hormigas en marcha. Y un día llegaron a la salida de un soto, a un claro, todo rodeado de viejos alcornoques tan prietamente plantados que su círculo abría en el cielo un pozo azul. El bálsamo de este asilo era infinito. Parecía llegarse a un camino ancho y claro que iba hacia lo alto del aire divino. Allí fue Lucrecio conmovido por la bendición de los espacios en calma. Y aquí hay otro relacionado a otro personaje que existió, un literato posterior a Lucrecio, Petronio. Este es del siglo I después de Cristo, era contemporáneo del emperador Nerón, y se tuvo que suicidar, entre paréntesis, por órdenes del emperador Nerón. Y se dice, miren cómo describe el ambiente y la época de la Roma de esa época. Marcel Schwob dice: nació en aquellos días en que danzarines ambulantes vestidos de verde hacían pasar pequeños puercos amaestrados a través de círculos de fuego, en que barbudos porteros con túnica cereza desgranaban guisantes en una fuente de plata ante los galantes mosaicos a la entrada de las villas, en que los libertos, atiborrados de sestercios, pretendían en las ciudades de provincia funciones municipales, en que recitadores cantaban a los postres poemas épicos, en que el lenguaje veíase ahito de palabras de ergástulo, o sea, de lo más bajo, y de engreídas redundancias provenientes del Asia. Entre elegancias tales pasó su infancia. Marcel Schwob, amigos, los va a encantar. Vidas imaginarias de personajes reales o vidas imaginarias de personajes imaginarios. Y todos 2, 3 páginas. El Capitán Kidd,
Pocahontas, esta indígena norteamericana, Pablo Uccello, el pintor, Frate Dulcino, Clodia, una matrona impúdica, Petronio, ya lo dije, Empédocles, un personaje que existió, y así sucesivamente. Vidas imaginarias, no sé, la edición que yo vi en la librería, en esta cadena de libros, de librería, Feria del Libro, no era como esta, no era la misma editorial, pero... y estaba a 3 lucas online, 3 luquitas, lléveselo, lo va a pasar muy bien, es un libro maravilloso, se lee en un rato, uno nada más no está obligado a leerlo de un tirón. Y eso sería todo, estimados amigos, nos estamos viendo mañana sábado. No sé todavía con qué, pero ya buscaré algo que pueda ser de interés para ustedes. Nos vemos.